Bendiciones. Hoy estamos aquí con una nueva entrega aquí en tu canal Ministerio Eventos Finales. Si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete ahora. Hoy vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es una serie, vamos a ver iglesia por iglesia, etapa por etapa, y espero que sea de gran bendición para ti. Antes de comenzar, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, en estos momentos, oh Dios, tus hijos están implorando por tu presencia. Que tu Santo Espíritu ponga palabra de sabiduría y que pueda ser comprendida, oh Dios, y aplicada sobre todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el estudio de las 7 iglesias lo estudiaremos, valga la redundancia, en el libro Apocalipsis capítulo 2 y 3. Veremos en cuál contexto fueron escritos estos mensajes en el capítulo 1 y cuál es la importancia para nosotros. La palabra Apocalipsis, comenzando por ahí, viene de una palabra griega que significa revelación. Por eso vemos en la Biblia en inglés al libro Apocalipsis se le llama Revelation, revelación. Los versículos 1 al 3 del capítulo 1 nos dice que esa revelación Dios se la dio a Juan. Muchas veces se cree que el libro Apocalipsis es un libro oculto, un libro cerrado que no se puede entender, pero es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue una revelación de Dios. Y ciertamente utiliza un lenguaje simbólico, metafórico, que hay que indagar bien para poder comprenderlo. La Biblia tiene varias etapas, varias capas. Según una persona vaya estudiando, hay etapas para cada persona y para cada fase del estudio. Esto requiere un poquito más de estudio. Quizás una posible explicación es que la historia nos ha enseñado en el pasado, por ejemplo, gobernantes como Voltaire, que dijo que iba a erradicar la Biblia por completamente e hizo todo el esfuerzo humano, pero Dios sobresalió y no pudo. También el papado, en la edad de las tinieblas, quitó la Biblia del pueblo, quiso erradicarla, reservándola solo para la iglesia. Imagínense ustedes, esto es sin descifrar el contenido de Apocalipsis. Si lo tuviera, con más razón hubiera tenido más ahínco en su tarea malsana. En el futuro volverá a pasar, la Biblia será quitada, pero eso no va a ser objeto del estudio que estamos iniciando hoy. Muy bien, ¿quién es el autor? El mismo versículo 9, Juan se identifica como el autor del libro Apocalipsis. Y nos dice Juan que el discípulo amado estuvo preso a causa del testimonio. La tradición dice que el emperador romano de su época lo mandó a tirar en una olla hirviendo. Sin embargo, él salió ileso porque Dios tenía un propósito para él. Y como no sabían qué hacer, lo pusieron en una isla, desterrado en la isla de Patmos, como una prisión. Imagínense ustedes, allí Juan siendo un siervo más de 80 años, en ese sitio solitario donde ellos pensaban que le estaban haciendo la maldad y Dios le dio la mayor revelación, que es el libro Apocalipsis. Es el último libro escrito y con un propósito especial para Juan, para su persona y para nosotros. Como ejemplo tenemos la pandemia. En el año 2020 se destapó esta pandemia del coronavirus, todo se cerró, las iglesias, todo se cerró prácticamente. Hubo muchas limitaciones. Sin embargo, en esos años, para muchos fue de gran bendición, especialmente para este servidor. Yo pude predicar en países y en partes que de otra manera no hubiera podido hacer. En Perú, pude predicar en Canadá en diversas partes, en Montreal, en Edmonton, en British Columbia, en una comunidad hispana en Santo Domingo. Este mensaje llegó hasta las Filipinas porque la pandemia nos empujó
a las redes sociales. Es decir, que lo que aparentemente el enemigo hace para dañar, Dios lo puede utilizar y así puede hacerlo en tu vida. Vamos a ver en el capítulo 1, para terminar el contexto, los versículos 11 y siguientes. Dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjense bien, aquí se describe la persona que él vio es el alfa y el omega, el principio y el final, las dos letras, lo que lo abarca todo. Juan vio a una persona como hijo de hombre vestido con una sola vestimenta blanca, con ataviado aquí en el pecho y con un candelero en la mano con las 7 estrellas. Está describiendo una escena en el santuario celestial. Y es interesante porque nos habla del Hijo del Hombre. Y seguiremos viendo el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda a 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fíjense la descripción. Habla del Hijo del Hombre. ¿Dónde la Biblia se identifica como el Hijo del Hombre? El mismo Jesús se identificó como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino a salvar sino lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, y el mismo Daniel nos dice en el capítulo 7, y vi a uno como el Hijo del Hombre pasar hacia el anciano de días. No es más que el mismo Jesús, pero fíjense que utiliza una escena de un santuario. Aprovechamos ahora que estamos estudiando el libro de Hebreos en este trimestre, en el momento en que se está haciendo este video, para coger eso como una iniciativa para estudiar más sobre el santuario celestial. Es algo que nosotros nos proponemos poder estudiar todos juntos, para ver cuál es la importancia. Esta es una verdad distintiva y que tiene una implicación importantísima en el tiempo del fin. Y una cosa que resalta de una vez son el número 7. Dice 7 estrellas, 7 ángeles, 7 candeleros. El número 7 en la Biblia significa plenitud, perfección. ¿En cuántos días hizo Dios la semana? En 7. Dios lo pudo haber hecho en 1, pero lo hizo en 7. 7, y cuando pasó ya el 7º día, el sábado, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y así seguimos viendo. Noé, por ejemplo, mandó 7 animales limpios, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos, 7 plagas. El número 7 es el número que más se repite en el libro de Apocalipsis, es para llamarnos la atención hacia algo. Sigamos. Si nos podemos ver, estas 7 iglesias que menciona Juan estaban todas interconectadas, es decir, que desde había una sola ruta que podía acercarse hacia todas. Y partiendo desde Patmos, la isla de Patmos, que era que estaba Juan, la primera ciudad que estaba cercana era Éfeso, cerca de 66 millas. Como 66 millas viene siendo algunos 100 kilómetros aproximadamente. Eso es como ir de la capital a Bonao, ida y vuelta, para que tengan una idea más o menos. Es menos como si fuera una sola ruta, menos de la capital a La Vega. Pero caminando a pie y con otros caminos. Pero fíjense que sigue el mismo orden. Éfeso, Esmirna y así sucesivamente. Y estas eran iglesias reales. Había más iglesias en la época de Juan, pero Dios le mandó esa quizás por la proximidad y quizás por las características que tenían esas iglesias. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Miren,
para interpretar la profecía, especialmente el Apocalipsis, hay varios métodos que han sugerido. De los últimos está el preterismo y el futurismo, que fueron creados por jesuitas, sacerdotes jesuitas, con un solo objetivo: para quitar la atención de las profecías del pueblo, es decir, de los reformadores, para quitar esa atención sobre el papado y su función y ponerlo ya sea en el pasado o en el futuro. Sin embargo, en el día de hoy vamos a utilizar el método que Jesús utilizó. ¿Cuál fue? El histórico gramatical. Este método, el método histórico, parte desde el profeta hacia adelante. Agarra el texto del profeta donde él la recibió, mirando hacia el futuro. Y gramatical en el sentido que siempre se buscará el sentido literal, a menos que la situación amerite otra cosa. En el libro Apocalipsis vamos a ver que, especialmente en el mensaje a las 7 iglesias, que Dios hace un rejuego entre las cosas reales y en el lenguaje metafórico. Por ejemplo, un ejemplo que el mismo Jesús dio fue cuando él dice en el libro de Mateo 24, y me parece que Lucas también lo menciona, cuando dice: cuando vea la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Él agarró la profecía de Daniel, dijo: cuando ustedes la vean, es decir, que es inminente que viene, entonces le da el anuncio. Fíjense que la pone en el futuro. Sin embargo, por el preterismo, hay muchos cristianos que se la aplican a Antíoco Epífanes en el pasado, tirando por el suelo lo que dijo Jesús, que estaba en el futuro. Antíoco Epífanes eso fue una persona histórica que tuvo un papel desastroso en Jerusalén como 300 años antes de Jesús. Sin embargo, Jesús dice: no ha pasado, está en el futuro y volverá a pasar. Entonces, vemos que los mensajes a estas iglesias siguen una estructura. Si ustedes se fijan, esta estructura es similar para todos. Primero le dice el nombre, a quién se dirige. Segundo, la descripción de Cristo, que forma el conocimiento que tiene Cristo sobre la situación local, la alabanza, un encomio, una palabra de ánimo, una reprensión, un consejo, la advertencia y una recompensa prometida. Entonces, la iglesia, también vemos que estos mensajes fueron a iglesias locales en un cumplimiento histórico, pero también representan algo más, tienen características que representan ciertos periodos. Si ustedes se fijan en los temas que está llevando la serie que está llevando nuestro hermano Popilo, él da pincelada de esos periodos, de las situaciones que hay. Lo vamos a trabajar un poquito más a fondo en esta serie. Y finalmente, la tercera parte, la interpretación o una aplicación personal en la vida del creyente. La iglesia de Éfeso. Este periodo se puede identificar desde la fundación de la iglesia hasta el año 100 aproximadamente. ¿Qué era Éfeso? Éfeso era una iglesia que estaba en una ciudad muy importante, la ciudad principal de Asia, donde estaba geográficamente desconectada con el comercio. Por eso era muy prolífica. También era una ciudad muy religiosa. El libro de Hechos registra la Diana de los Efesios, el evento que pasó allí. La gente creía mucho en la superstición. La iglesia fundada en esta ciudad lo fue por Aquilas y Priscila, que fueran misioneros junto con Pablo. Y luego Apolos trabajó allá, y también Pablo. Es decir, vemos que fue una iglesia que ya tenía cierta raíz cuando se escribió esta carta, y además tuvieron experiencias fuertes de primera mano de estos fieles siervos de Dios. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Fíjense, Jesús aquí habla de las 7 estrellas, pero en el capítulo 1 nos dice que esas 7 estrellas son los 7 ángeles. Muchas veces la Biblia se refiere a ángeles como estrellas de estas iglesias. Y habla del que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, del mismo Jesús que nos menciona el capítulo 1. El candelero representa la luz celestial, que imparte la luz. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, pero también nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz se pone donde se puede poner arriba, parafraseándola, no se pone abajo. Y nos sigue diciendo el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense, nos está describiendo esta iglesia, lo que ha tenido que pasar, su recorrer, cómo al principio, en la era apostólica, cuando vino el gran movimiento, muchas personas intentaron decir que son apóstoles, porque es lo que estaba a la moda. Y como dicen, lo que está a la moda no incomoda. Y Jesús advirtió que vendrán muchos lobos rapaces, disfrazados de oveja, asalariados, falsos pastores, y esto pasó allá. Vamos a ver lo que nos dice la sierva del Señor. Vamos a ver 2 citas sobre esta situación. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, nos dice: al principio lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios, porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. Si usted fija, muchas veces cuando vemos que una gente se entrega a Jesús en ese primer amor, tiene un fervor, canta porque Jesús está en su corazón y quiere compartir con otros, quiere hacer todo correcto y pregunta, investiga, participa en las actividades. Vamos a ver la otra cita. El amor por Cristo era la cadena de oro que los vinculaba entre sí, el amor entre ellos. Continuaban conociendo al Señor siempre más perfectamente y revelaban alegría, consuelo y paz en su vida. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Consideraban que dejar de hacerlo habría sido contradecir su profesión y negar su Redentor. Fíjense lo siguiente. No puede hablar de amor de Cristo si no hay amor entre hermanos, porque dice la Biblia que el tal es mentiroso, el mismo apóstol Juan. Y cuando Cristo está en la vida de una persona es alegre. Puede tener pruebas, puede tener situaciones, pero hay una alegría, como dice el corito, siento una alegría en mi corazón porque Cristo mora en él. Fíjense, y era algo activo, no era simplemente aquí, lo llevaban a la acción. Visitaban a los huérfanos y a las viudas. Pregunto, en esta pandemia es que estamos asistiendo a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los presos. Yo a veces siento como que nos hemos dejado arropar por esta situación de la pandemia. Y es que la pandemia nos debe impedir hacer el bien. No, tenemos que buscar la forma. Mire, cuando una persona se enferma, especialmente con este tipo de enfermedad que le dicen, no, tiene que aislarte. No tan solo se aísla físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, psicológicamente. Entonces necesita nuestro apoyo. Yo no me imagino a Jesús o a los apóstoles diciendo, no vaya a visitar, que estamos en pandemia. No vaya, que está enfermo. Hay que buscar la manera. Dios nos ha dado la inteligencia y el raciocinio para hacerlo de una manera prudente y adecuada. Pero tenemos que cumplir con esa parte. Y además dice que se conservaban sin manchas del mundo. Fíjense, ellos no se alejaban del mundo, no salían del mundo para decir, no, yo no me voy a contaminar. Pero tampoco se mezclaban de una manera que el mundo influyera. Ellos eran la sal de la tierra. Y eso es lo que Dios nos llama hoy. Nosotros debemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela,
con nuestras amistades, en nuestro barrio, mezclarnos con las personas sin mancha para influir sobre ellos, enseñarle a Cristo. Vamos a ver el versículo 4, ¿qué nos dice? Pero contra ti, ahí viene la reprensión, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré como a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Un llamado, Jesús, que le hace arrepentimiento a la iglesia de Éfeso y te lo hace a ti, oye, que estás sentado aquí. La misma hermana White en el mismo libro nos dice, pero después de un tiempo el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre ellos empezó a disminuir. Comenzaron a enfriarse. Penetró la frialdad en la iglesia, surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de su fe. En esa última línea está la clave. No importa los problemas, si tú siempre estás mirando a Dios como el invisible, si tú fijas tus ojos en Jesús, no vas a perder el blanco. Vendrán situaciones, te pueden botar del trabajo, puedes tener problemas con tu esposa, puedes tener problemas con los hijos, puedes tener problemas con el vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, etc. Cualquiera que sea el problema, pero mientras tú estés mirando a Jesús, no importa, nuestra fe no se basa en circunstancias, sino se basa en el principio que creemos que es Jesús. Y vemos también en una parte personal cómo la sierva de Dios también aplica eso individualmente. No es simplemente una iglesia que pasó en algo histórico o una condición general de la iglesia, pero esto individualmente también se aplica. Vamos a ver en el mismo libro, página 422, dice, ¿no se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación? Óyeme, de esta generación. La iglesia de Éfeso dijimos que era hasta el año 100, pero dice el mismo principio, se aplica ahora. ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios? Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros, estaban recibiendo bendiciones continuamente. Crecían en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en tu iglesia? ¿Qué sucede hoy en tu vida? Es la pregunta que Jesús está haciendo. Fíjense, Jesús no te va a juzgar por el conocimiento que tú tienes, sino cómo lo aplicas. Tú puedes conocer el libro de Apocalipsis de tapa a tapa, del 1 al 22. También puedes conocer el libro de Daniel, toda la profecía, la Biblia entera. Pero te vale de muy poco si tú no lo aplicas a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu desempeño. Fíjense que aquí lo importante es que mientras nosotros estemos impartiendo a otros, el conocimiento sigue y sigue y sigue. Un ejemplo práctico, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, mientras los discípulos estaban entregando panes y peces, seguía la bendición, seguía la bendición. Ellos vaciaban sus manos y se llenaban. Lo mismo pasa en la vida del creyente. A medida que tú compartes, por ejemplo, puede ser con un video, puede ser un testimonio, puede ser con una oración, una palabra de ánimo, Dios te va dando más. Aquí hay un dato interesante en el versículo 6, dice, pero tienes esto, es decir, otra cosa buena, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también los aborrezco. Fíjense, de esto tenemos poca información. Dice, por tradiciones y escritores, se cree que este tipo de personas eran cristianos, pero que tenían como, ellos pensaban que las cosas de conducta sexual inapropiada no era grave, que eso era normal, y lo hacían. Entonces creaban un oprobio. ¿Cómo tú crees que una persona cristiana, mientras está en adulterio, puede testificar de Jesús?
un testimonio que es muy cuestionable, porque la persona que sabe que está en adulterio dice, pero ven acá, ¿qué moral tú vienes a decirme a mí si tú estás peor que yo o igual que yo? Y la hermana White habla en una cita en el devocional Recibirás Poder, página 363. Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia. Lascivia es ese tipo de deseo sexual malsano. Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia. Es el más mal uso de las oportunidades y los privilegios que nos llega a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. En otras palabras, este conocimiento teórico que no se aplica en la vida, no importa que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tomarse fuerte y dominante, hagamos decidido esfuerzo para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Fíjense lo siguiente. Ella está haciendo una cita del libro de Éfeso. Menciona nicolaitas y menciona el árbol de la vida. Es decir, no importa tu condición actual, hay esperanza. El evangelio es un mensaje de esperanza. No importa si tú has caído, si has sido infiel, si has tenido algún tipo de problema, ya sea pornografía, ya bien sea homosexualidad o lesbianismo, lo que fuera, pedofilia. Pero hay esperanza para ti en el nombre de Jesús. No podemos dejarnos caer. Como dice el hermana White, tenemos que hacer esfuerzo decidido para ser vencedores. Da mucha pena cuando vemos siervos de Dios, desde el hermano que recién llega a la iglesia, hasta pastores, presidentes de asociaciones, altos dirigentes, caer en esto. Tenemos que cuidarnos, nadie está exento de esto. Y el versículo 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense, que utiliza un lenguaje similar. Jesús dice, el que tenga oído que oiga. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vemos como la Biblia se compagina una página con otra, se te mezcla bien. Gloria a Dios. Y nos da una motivación. Al que comiere, le daré comer del árbol de la vida. Fíjese, el árbol de la vida estaba en el Edén. Inmediatamente el hombre pecó, Dios lo sacó y puso guardia. Y tuvo ese paraíso de Dios, estuvo en la tierra por un tiempo, pero ahora se encuentra en el cielo. Pero tenemos la promesa de que vamos a comer y vamos a gozarnos en el paraíso. Nos dice la hermana White en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 423. Fíjense la clave. Cuando los hombres empleen sus facultades como lo indica Dios, sus talentos aumentarán, su capacidad se ensanchará y obtendrán una visión celestial en su esfuerzo por tratar de salvar a los perdidos. ¿Cuál es la clave? Emplear las facultades como Dios lo dice. Como dice el libro de Daniel, capítulo 12, en el tiempo del fin, el conocimiento se extenderá. Los sabios se entenderán. ¿Pero en qué sabiduría? ¿Qué conocimiento? El conocimiento celestial. Cuando una persona se propone serle fiel a Dios y ser útil a Dios, Dios le va a abrir el conocimiento y le va a abrir puertas. Nos sigue diciendo la sierva de Dios. A causa de las oportunidades descuidadas y del abuso de los privilegios, los miembros de esa iglesia no están creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Fíjense, ¿cuál es la causa? Oportunidades descuidadas y el abuso de los privilegios. Por lo tanto, son débiles en fe, deficientes en conocimiento y niños en experiencia. No están arraigados ni crecen en la verdad si permanecen en esta condición.
Los numerosos engaños de los posteros días los seducirán inevitablemente porque carecerán de la visión espiritual para discernir entre la verdad y el error. Es una cita poderosa. Fíjese cuál es la causa. Descuido en las oportunidades y el abuso de los privilegios. Esto es todo. Descuido de la oportunidad de qué, de compartir la palabra de Dios, de estudiar, de sacar un poco de tiempo, de decir, bueno, hoy me propongo en esta semana, en el día de hoy, dedicarle media hora al Señor. A mí me gusta hacerlo temprano en la mañana, a las 3, a las 4 de la mañana. Siento la voz de Dios. Las oportunidades, compartir con otro. Cuando viene alguien, te comparte un problema, te dice algo en el trabajo. Es Dios que te está abriendo la oportunidad para que tú le presentes este mensaje. Es tu mensaje, esta verdad presente es algo muy valioso. Solo algunos pocos la conocen. El abuso del privilegio. Hay privilegios que Dios nos da, dones. Por ejemplo, el dinero, la riqueza es un don. Personas que abusan tanto y ponen el don por arriba del dador. O los talentos. Hay personas que cantan bonito, pero abusan de ese privilegio, cantando cosas que no le agradan a Dios, cantando para el mundo. Y así un sinnúmero de cosas más. Pero fíjense que aquí la cita nos dice que esto permite que nuestra visión espiritual se nuble y seremos engañados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Como nos dice Apocalipsis 2:7, nosotros tenemos que ver que al que venciere, que Dios se lo va a dar. No importa donde tú estés, tu condición, pídele a Dios que te dé visión espiritual, que te quite esa ceguera. Esto lo vamos a ver más en detalle en la iglesia de la Odisea, para que nos permita ver cuál es nuestra condición y cambiarla. Y finalmente, como broche de oro, nos dice la sierva de Dios, la obra más importante que puede efectuarse en nuestro mundo es glorificar a Dios. ¿Cómo? Por la boca, dice ella, viviendo de acuerdo con el carácter de Cristo. Qué bonito sería que cuando alguien te viera a ti, no viera a ti como Juan, Pedro, Marcos, no me viera a mí como Edwin, sino que viera a Cristo reflejado en mí. Que cuando alguien me hiciera una imprudencia, un atropello, en vez de yo pagar ojo por ojo, diente por diente, yo le pueda poner la otra mejilla. Ese es el carácter de Dios que hace llover sobre buenos y malos. Quien ama a los que le son agradables no tiene ninguna virtud, dice Jesús. Ahora, cuando tú amas a tu enemigo y le hacen bien, pone ascuas en su cabeza. Para concluir, ¿qué hemos dicho? Sobre la iglesia de Éfeso hemos visto que fue la iglesia primitiva, tiene grandes virtudes porque ellos lucharon para descubrir cuáles eran los falsos pastores de su época y pudieron depurar, lucharon contra la inmoralidad sexual, tuvieron un problema, dejaron su primer amor. Quizás sea este nuestro problema principal, que hemos dejado nuestro primer amor, ese primer celo. Pero la solución es, Jesús nos da, arrepiéntete. Vamos a pedirle perdón hoy a Dios por esas oportunidades despreciadas, por esos privilegios abusados. Y pidámosles que nos dé la oportunidad de compartir este mensaje, esta verdad presente con otras personas. Y así podremos ser más útil para Dios, glorificar su vida, que nuestros caracteres sean congruentes con lo que nosotros creemos. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por este gran privilegio, Dios, por este gran mensaje. Gracias porque a través de tu siervo Juan, tú nos diste la revelación para estos días. Gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que tuviéramos esperanza. Que tal como la iglesia de Éfeso, Dios, podamos volver a ese primer amor, oh Dios. Ese celo por tu causa. De ponerte a ti en el primer lugar en nuestras vidas. Mi Dios, te suplico en el nombre de Jesús,
Ayúdanos a arrepentirnos por aquellas cosas, a veces que te hemos fallado, esa negligencia, y que podamos servirte, que nuestros caracteres puedan reflejar solo tu amor y el carácter de Cristo, y que muchas almas puedan llegar hacia ti, oh Dios, y a través de las buenas obras pueden glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima entrega sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dios te bendiga.